¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Salomón de la Cruz. Bienvenidos a Harpazo, un programa que lo detalla todo sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. Tema que ha despertado la curiosidad de los historiadores y científicos modernos. Les invito a que vean conmigo el siguiente video. El fin de los tiempos. Según sugiere la profecía del Nuevo Testamento, conforme se acerque el Apocalipsis, muchos devotos cristianos desaparecerán de repente en un fenómeno natural llamado arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos, millones de personas se habrán ido. Como pudimos presenciar, la palabra Apocalipsis es una de las palabras que más se está renombrando en el tiempo de hoy. Los investigadores están llamando a este fenómeno el fenómeno Nostradamus. Y más a los estudiosos bíblicos, cuanto más la palabra harpazo es una palabra que viene del griego que se traduce arrebatamiento. Y es en esta palabra en donde la encontramos en forma técnica, pronunciada por el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, cuando él expresa y dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados. Y es ahí en donde se introduce la palabra harpazo, uno de los temas en inquietud para los investigadores, lo que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Es una realidad o es una ficción? Veamos el siguiente video. Se producirán choques múltiples cuando los vehículos sin conductor pierden el control. Aviones a punto de aterrizar fallarán en la maniobra a falta de piloto. El caos se difundirá por doquier. Pero este alarmante acontecimiento será solo el principio del periodo más turbulento de toda la historia de la humanidad. Harpazo, sin embargo, ha sido malentendido por sus detractores, quienes critican el hecho de que Dios no puede robar a su iglesia. Por lo tanto, dicen que la palabra arrebatamiento no se encuentra en la Biblia, porque es una palabra que involucraría un robo, y la palabra robo no tiene nada que ver con Dios. Pero al estudiar la palabra harpazo en la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que es completamente distinto para hacer mención de un robo o de un hurto. Analicemos 4 palabras griegas que se refieren a hurto y se refieren a robo, mas no se refieren al arrebatamiento. La primera palabra la encontramos en Juan 10:10 y es la palabra kleptó, refiriéndose el Señor Jesucristo al ladrón, que no viene sino para matar, hurtar y destruir. Se refiere al ladrón de los sueños, se refiere al ladrón del propósito de Dios, al enemigo de Dios, que es Satanás. Mas nunca esta palabra kleptó puede referirse a Jesús, porque Cristo no es un ladrón. En segunda palabra que encontramos es la palabra clopé, del cual en Mateo 15:19 Jesús utiliza para hablar de hurtos. Y en esa palabra, en esa porción, Jesús en capítulo 15, versículo 19 de San Mateo dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, hurtos. De tal forma que encontramos que el robo es producto de un corazón humano caído, pero no es el propósito de Dios robar. Otra de las palabras que se utiliza es clema, y está mencionada en Apocalipsis 9:21. En esa porción, cuando se habla de lo que va a suceder en la gran tribulación, referente al crimen organizado, a ese momento cuando los hombres van a organizarse para hacer los grandes hurtos. Apocalipsis 9:21 declara: y no se arrepintieron de sus hurtos, en plural, refiriéndose a la delincuencia organizada. Tampoco esta palabra hace referencia al arrebatamiento de la iglesia. La palabra harpagé, que quiere decir despojo o robo, en Mateo 23:25, cuando el Señor, refiriéndose a los fariseos,
lo utiliza de una manera en que dice: ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de robos. No se refiere en ninguna manera al arrebatamiento de la iglesia, ninguna de estas palabras. Estas palabras tienen connotaciones éticas, pero el arrebatamiento tiene una expresión descriptiva del momento cuando Cristo va a tomar a su iglesia a la fuerza y la va a arrebatar y se la va a llevar consigo mismo. Concluimos pues diciendo que la palabra rapto o arrebatamiento no tiene nada que ver con robo ni con hurto, sino que más bien describe de una manera gráfica la forma poderosa en que Cristo va a tomar a su iglesia y la va a sacar de este mundo, del lugar en donde se encuentra en peligro, y la va a llevar a un lugar de seguridad. Así que noten bien esta imagen, del cual en breves momentos, después de volver en este próximo bloque, vamos a explicar con más detalle el momento cuando a la fuerza fue sacado Lot de Sodoma y de Gomorra. Muy bien, amigos, regresamos con la escena en el que nos encontramos ante un Lot que está siendo tomado junto con su familia a la fuerza. Y esta escena, de una manera gráfica, representa y ejemplifica lo que será un día el arrebatamiento de la iglesia. Vayamos a Génesis 19, versículo 16. Dice de esta manera: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y aquí está la palabra fuerte, asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron, y le pusieron fuera de la ciudad. Allí encontramos un ejemplo gráfico de lo que será el arrebatamiento de la iglesia, y la palabra harpazo, un tomar a la fuerza. Vamos a ver el siguiente video para que nos demos cuenta de la urgencia y la necesidad dentro del pueblo del Señor de hablar el tema del arrebatamiento de la iglesia. Según sus advertencias, sobrevendrá un tiempo sin precedente y grandes cataclismos que acabarán con la humanidad. Pero antes de que dé comienzo este tiempo de sufrimiento, según los exégetas bíblicos, las escrituras hacen referencia a la salida, el arrebatamiento. Como pudimos presenciar, existe una inquietud grande, enorme, dentro de los círculos de los historiadores y científicos para descubrir qué gira alrededor del arrebatamiento de la iglesia, y en estos programas nosotros vamos a estar tocando con sumo detalle, exegéticamente, hermenéuticamente, históricamente y científicamente, el tema del arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, vamos a ver algunas de las palabras que tienen relación con harpazo o con el arrebatamiento de la iglesia. Primero, en Mateo 11:12, con respecto a esto llamado el reino de los cielos, Jesús dice: el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Aquí la palabra es harpazo. Y otra palabra en Juan 10, 28 al 29, donde Jesús habla acerca del harpazo, y él utiliza esa palabra en Juan 10, 28 al 29 con respecto a las ovejas. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y nadie los arrebatará. Está la palabra harpazo, de mi mano. Y nadie las puede arrebatar, harpazo, de la mano de mi Padre. Pero también encontramos esta palabra en Hechos 23:10, cuando se refiere al rescate de Pablo, en un momento en el que en la junta querían tomarlo al apóstol Pablo, en el momento de más tensión, cuando los judíos
querían tomar a Pablo y maltratarlo, y Pilato manda a buscar a Pablo con los soldados, quienes lo arrebatan del pueblo para que no sea lastimado. Se utiliza la palabra harpazo. Pero la palabra harpazo también aparece en Judas, versículo 23, cuando se refiere al trabajo que nosotros tenemos que hacer con aquellos hombres que están envueltos en las sectas y grupos de apostasía. El trabajo que los cristianos tenemos que hacer, que es arrebatarlos. Noten bien cómo dice Judas, versículo 23. A otros salvad arrebatándolos del fuego. También se utiliza la palabra harpazo, y allí encontramos el trabajo fuerte que tenemos que hacer como iglesia en contra de los apóstatas. Pero también encontramos en 8:39 de Hechos esta palabra ejemplificada en un momento tan especial, cuando el Espíritu de Dios utiliza a un siervo llamado Felipe, después de él haber llevado la palabra a un hombre necesitado, al etíope, y haberlo bautizado. La palabra del Señor dice en Hechos 8:39, y el Espíritu de Dios arrebató a Felipe, y utiliza la palabra harpazo. Qué interesante que en este arrebato se utiliza la palabra harpazo, porque esta experiencia de arrebato, que es innegable, ningún exégeta o teólogo que cree en el poder de Dios duda de que se trata de una experiencia genuina, la de Felipe, que fue arrebatado. Y si esta experiencia fue real, no fue la única experiencia. Encontramos que los profetas del Antiguo Testamento vivieron esa misma experiencia. Por ejemplo, uno de los que más frecuente vivió esa experiencia de ser arrebatado es Elías, el profeta Elías. Cuando la Escritura se menciona de Elías, y en un momento en el que aquel personaje que era también un profeta llamado Abdías, que le dijo a Elías que él temía que avisara a Acab de que está en tal lugar, y posteriormente el Espíritu de Dios lo haya arrebatado. Noten bien, 1 de Reyes 18:12, Abdías le dijo, conociendo los frecuentes arrebatamientos que había tenido Elías, le dijo de esta manera, 1 de Reyes 18:12, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará. Y la palabra llevará en el hebreo es nasá, que es arrebatar, a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y en 2 de Reyes 2:16, le dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizás lo haya levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Qué experiencia tan maravillosa el de ser arrebatado, el de Elías. Y esta misma imagen de arrebatamiento de Elías, registrada en el capítulo 2 de 2 de Reyes, es la experiencia que va a vivir la iglesia. En el próximo bloque vamos a profundizar más acerca de los ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de cómo fueron arrebatados esos hombres de Dios. Este fenómeno promete transformar a los creyentes en almas, cuerpos en estado espiritual que serán de repente y literalmente arrebatados, abducidos en el aire para liberarlas así del dolor y el sufrimiento que ha de venir. El desastre se anuncia para aquellos que queden. Como pudimos presenciar en estos videos que hemos presentado, existe un interés enorme en los historiadores y científicos, investigadores contemporáneos acerca del tema del arrebatamiento de la iglesia, y bien ejemplificado aún desde antes de que Cristo venga a este mundo en el ejemplo que vimos de Elías.
me sorprende a mí la forma en el que segundo libro de Reyes capítulo 2 versículo 1 dice: cuando Jehová quiso alzar a Elías o llevárselo, y conocemos la escena cuando es llevado, arrebatado en un carro de fuego. Pero no es el único ejemplo que tenemos acerca de profetas que vivieron esta experiencia de ser arrebatados. Por ejemplo, esa experiencia fue frecuente en Ezequiel capítulo 11, versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová me elevó, y se utiliza de nuevo la palabra nasá, y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová. En esa experiencia de Ezequiel encontramos un arrebato. El hebreo nasá significa no solamente arrancar o elevar o levantar, llevar, pero sorpréndase, significa arrebatar. Y aunque no se utiliza en una forma técnica como lo sería en el Nuevo Testamento, que corresponde el arrebatamiento de la iglesia desde luego a una revelación propia del Nuevo Testamento, sin embargo, sí ejemplifica por lo menos que esta verdad ya estaba presente en una idea en el Antiguo Testamento. ¿Quién mayor que quien introdujo la palabra harpazo? El apóstol Pablo. Veamos un ejemplo de arrebato en 1 Corintios capítulo 12, versículos 2 y 4. Se expresa de una manera clara la experiencia del apóstol Pablo de ser arrebatado, y se utiliza la palabra harpazo. En ese versículo dice: fue arrebatado hasta el tercer cielo, y que fue arrebatado al paraíso, dice el versículo 4. Algunos expertos y exégetas creen que este arrebato del apóstol Pablo fue el momento crucial cuando él recibe la visión y los misterios que Dios le reveló acerca del misterio de la iglesia y acerca también del misterio del arrebatamiento de la iglesia, y es la razón por la que no otro escritor, sino únicamente él, habla acerca del tema del arrebatamiento de la iglesia. Y es aquí en el que se menciona, por ejemplo, la palabra misterio. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Otro de los misterios que se le revela en ese arrebatamiento es el misterio de la iglesia. Según Efesios 3, 5 al 6 lo declara el apóstol: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pero también se explica este misterio que recibe el apóstol Pablo por revelación en el hecho de que el mismo apóstol Pedro reconoce que hay visiones que se le dio al apóstol Pablo y revelaciones que son difíciles de entender en sus escritos. Por eso es que lo declara en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 15 al 16, en donde dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que encontramos este arrebato. Pero en Apocalipsis 12, 15, respecto al hijo varón de la mujer, se dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. El arrebatamiento entonces de la iglesia se encuentra claramente detallado en este ejemplo del arrebatamiento de el hijo varón, es decir, la ascensión de Cristo. Desde luego que podemos encontrar que el arrebatamiento de la iglesia es aquí ejemplificado, mas no detallaremos a profundidad el significado del capítulo 12. Solo nos basta por el momento con decir que la mujer del capítulo 12 ni se refiere a María, porque no existe ninguna escena en el que ella haya sido perseguida al desierto por el dragón durante 1260 días
ni tampoco se refiere a la iglesia, lo cual nos llevaría a una interpretación simbólica y alegórica de la palabra del Señor, sino que es específicamente una referencia a Israel, y todos los pasajes con referencia a Israel encajan perfectamente a esta descripción. Es precisamente aquí, en otro programa, donde estudiaremos con más detalle el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero por el momento nos interesa decir que el hijo varón que se menciona que fue arrebatado no puede ser otro sino solamente Cristo. En ese pasaje se menciona 3 hechos que solamente Cristo puede y pudo haber cumplido. El primer hecho es el hecho de su nacimiento. Ella dio a luz un hijo varón. El segundo hecho es el hecho del destino de ese hijo, que regirá con vara de hierro a las naciones. Y el tercer hecho es el hecho de su ascensión. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Y este arrebatamiento es un ejemplo de lo que será el arrebatamiento de la iglesia, la ascensión de Cristo, lo cual podemos claramente constatar en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, donde se dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí la palabra alzado, en el cual se utiliza para hablar de que fue levantado, es un ejemplo de cómo va a ser levantado la iglesia, aunque lo que se detalla aquí es que Cristo ascendió por sí mismo, pero claramente nos ejemplifica el arrebatamiento de la iglesia y el lugar en donde vamos a ir. Amigos, se nos terminó el tiempo, pero en nuestros próximos programas hablaremos con detalle acerca de más ejemplos que nos proporciona el Nuevo Testamento sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia y los detractores de la doctrina o los enemigos de la doctrina del arrebatamiento. No se lo pierdan. Su amigo Salomón de la Cruz Tuyú.